Voy a hacer unos comentarios sobre unas aclaraciones sobre cómo estructurar el examen de selectivo. Por si alguien no ha hecho estas operaciones o no se ha enterado o no ha hecho estos cálculos. En minutos, si el examen tiene 90 minutos, la división por preguntas en el examen de filo sale a pregunta 1, 18 minutos, pregunta del comentario de texto, 36 minutos, pregunta de teoría, 27 minutos, pregunta última de conceptos y definiciones breves, 9 minutos. Y ya está. Cada uno de vosotros puede jugar con eso de la manera que quiera, se puede extender más en una que en otra, pero los tiempos son estos. Para una persona que en el comentario, que es la pregunta que más vale, 4 puntos. Para una persona que escriba, digamos, unas 800 palabras, que podría ser una, bueno, aproximación media, media baja, pero bueno, digamos que 800 palabras, en ese caso, el cálculo que tendría que hacer para dividir, digamos, para economizar esa pregunta, para dividirla en trozos y que le quede lo más, no sé, cuadriculada y ordenada posible, yo diría que es aproximadamente hacer entre 6 y 8 párrafos de entre 125 o 150 palabras. Vale, ¿qué quiero decir con esto? No solo es una cuestión de párrafos, es una cuestión de darle orden al examen. De darle orden es de hacerlo comprensible, de hacerlo manejable, de ver que no es tan complicado, que no se desmadren nuestras ansiedades y nuestros miedos con ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Vale. A nivel de, como digo, cantidad de palabras, más o menos deberían ser 800. A nivel de cuántas cosas pongo, como digo, debería rondar los 6 8 párrafos, ¿vale? Eh, la recomendación que hago para los alumnos del Indalecio que estéis viendo esto y que tenéis acceso al aula virtual, hay un documento que es el de la rúbrica y en esa rúbrica divido en 5, podríamos decir 4 o 5 apartados, las partes que hay que hacer del comentario. La primera parte del comentario es el tema, la segunda parte es el contexto, la, la tercera y cuarta parte, que se pueden ver como tercera y cuarta o como una junta, son el comentario de texto propiamente dicho, y luego otro apartado que son las comparaciones. Eso puede hacerse por separado, pero yo si tuviera que, vamos, haceros una recomendación, os diría que lo fusionaseis, que lo hicieseis junto. Y por último está la conclusión, donde la conclusión es el resumen y la valoración final. En este documento de la rúbrica para el comentario de texto hice una estimación de palabras. La estimación de palabras, si la hiciéramos a la baja, aunque es una estimación de palabras basada en el tiempo que había el año pasado, se puede sacar un cálculo fácil de ella aplicándolo a este año. En ese cálculo de palabras, si hacíamos una hipótesis, un vaticinio, como digo, a la baja, en la parte del tema salen 50 palabras, en la parte del contexto salen 100, en el comentario 800 y en la conclusión 100. O 100, 150. Bueno, haciendo este tipo de cálculo, lo que nos quedarían serían entre 1000, 1100, 1200 palabras. Se puede hacer esto mismo si nos quedamos en las 800 y le quitamos aproximadamente un 20% de las palabras a cada uno de estos apartados. ¿Sí? De esta forma, pues eso, si uno piensa en lo que tendría que hacer en el comentario, pues en vez de esas 800 palabras, podría hacer algo menos, podría hacer 600 y pico, 650 aproximadamente. Y lo mismo en el resto de apartados, ¿vale? Cada una de estas cosas que estoy comentando no tienen por qué mm, corresponderse todas con un párrafo en particular. Cuando he dicho que es buena idea hacer entre 6 y 8 párrafos, lo que hay que calcular es cuánto se dedica, por ejemplo, al tipo tema. Si el tipo tema es un párrafito pequeñito, no hace falta hacer uno de estos párrafos que tendría entre 100 y 150 palabras, basta hacer uno de 50 que sea introductorio, luego en el contexto se podría ver cuánto queremos hacer y el contexto sí que podría ir en un único párrafo, o si alguien quiere podría hacerlo en dos, y en este caso, sumado al tema, ya tendríamos tres, y luego estaría el propio comentario que podría tener otros tres, o incluso, si uno quiere, 4 párrafos y un último párrafo para el resumen y la valoración final. La idea es poder atribuir, tener un esqueleto, tener un esquema en el cual insertar estos párrafos y saber lo que uno va a hacer en cada uno de ellos. Si uno sabe que le va a dedicar, como digo, por ejemplo, un párrafo al contexto o dos,
simplemente, y sabiendo que le voy a dedicar alrededor de, pues eso, 100 palabras, por ejemplo, en total, o si se viene un poco arriba y quiere hacer 200 porque le da para escribir más palabras, pues vale. Lo único que tiene que hacer es encontrar, poder hacer, por ejemplo, el contexto ordenadamente y diciendo, bueno, si voy a hacer 2 párrafos para el contexto, y esto hay que hacerlo para cada autor, ¿qué cosas voy a poner en ese contexto? Es decir, tener un esquema para todos los autores. ¿Qué voy a poner en ese contexto? En la rúbrica que he subido en el aula virtual ya están las cosas que podéis poner. O sea que ni siquiera tenéis que pensar qué contenidos meto en el contexto. Lo único que tenéis que pensar es estos contenidos que me ha recomendado el profe que puedo poner, época histórica corriente, etapas del pensamiento del autor, obras importantes, etcétera, cómo lo distribuyo en 1 o 2 párrafos y darle, como digo, un orden a eso, un esqueleto que sea el mismo para todos los autores. Cuando vayas a dar el tema, ¿qué hago? Pongo unas 50 palabras, esto es un parrafito, pues ya está, parrafito para el tema, 1 o 2 párrafos para el contexto, bajo qué criterio, qué 2 cosas pongo, quiero dar la matraca un poco con la época histórica y luego dar un poco la matraca, digamos, no con el contexto solo histórico, sino atendiendo más a la biografía del propio autor, ¿vale? Puedo mezclar las cuestiones, las recomendaciones que os he hecho que están en esa rúbrica, en esos 2 párrafos. Cuando llego al comentario, si en ese comentario tengo 2 o 3 párrafos o incluso 4, ¿cómo hago para poder introducir lo que tengo que ir respondiendo ahí? Por ejemplo, la teoría filosófica del autor, los conceptos técnicos que tiene, cuáles son sus tesis principales, qué ejemplos pongo, cuántos citados hago, cómo hablo de las influencias recibidas, cómo hablo de las influencias producidas, y si puedo encontrar alguna relación del pensamiento de este autor o de autora con alguna situación del presente, algunas de estas cosas simplemente basta que las pueda agrupar en 1 o 2 párrafos y de esa manera ya tengo un orden dentro del propio comentario a través de los propios párrafos donde puedo comentar todas estas cuestiones y luego llegar al párrafo final de las conclusiones haciendo un resumen y una valoración final. No tiene más. La cuestión es saber cuál es, como digo, la estructura o el esqueleto para todos estos comentarios. Y esto es perfectamente válido para la pregunta teórica, pero ajustándolo al tiempo, reduciendo la cantidad de párrafos, sabiendo que uno tiene que hacer una introducción, hablar de determinadas cuestiones del autor o de la autora al principio, luego dividir las ideas que se comentan en esa teoría también en función de los párrafos, que haya una secuencia lógica entre ellos, que se tenga en cuenta lo que se ha dicho anteriormente, que se vaya avanzando poco a poco y que se llegue a una conclusión. Vale. Y no hay mucho más. Creo que lo voy a dejar aquí porque, en fin, creo que es suficiente para tener una idea. Hasta luego.